Seguimos con más Cartago. Vamos a aprovechar hoy que estamos con Seba Valero hablando, interpelándonos sobre los medios de comunicación, y quería invitarlos en todos los materiales que tenemos para compartir en nuestro Cartago, la lectura sobre la crisis en Europa. Ustedes saben que las economías europeas hackeadas, raleadas, arrastradas por los planes de ajuste, que en realidad ya habría que redefinir esto cuando uno dice plan de ahorro en Grecia. En realidad van a saquear lo que quede del Estado y van a ver cómo siguen, porque en realidad no hay ningún plan de ahorro. La plata la siguen teniendo los que tienen mucha plata, y efectivamente el nivel de precarización en la masa laboral en toda Europa se sigue incrementando. En el medio de todo eso están los investigadores, periodistas y realizadores audiovisuales que plantean una mirada casi desde una perspectiva publicitaria de lo que está pasando con la economía europea. Miremos este material que nos envían desde Alemania, que se llama precisamente Entre Amigos, en donde se relata la crisis del euro. Meine Damen und Herren, wir dürfen jetzt nicht das gesamte Finanzsystem in Frage stellen, nur weil es eine Krise gab. Wir müssen dafür sorgen, dass es der Finanzwirtschaft wieder gut geht. Es geht um unsere Ersparnisse, um Sicherheit und um Vertrauen. Hohe Steuern und strenge Regeln sind Gift für die Finanzmärkte, also auch für unsere Gesellschaft. Es muss um Freiheit und um das Wachstum unserer Wirtschaft gehen, nicht um mehr Steuern, mehr Bürokratie und blinde Schuldzuweisungen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir gestärkt aus der Krise hervorgehen und das Beste aus den freien Märkten herausholen. Sind Sie wahnsinnig? Das ist gefährlich. Brandgefährlich, was Sie da machen. Sagen Sie, Sie wollen die Kosten der Krise auf die Allgemeinheit abwälzen? Freie, deregulierte Märkte, das ist das reinste Schlaraffenland für uns gewesen. Und jetzt wollen wir uns noch nicht einmal mit höheren Steuern beteiligen? So wie sonst auch. Was ist denn los mit euch? Wir wollen ja keinen Druck aufbauen. Aber um Gottes Willen, die Finanzwirtschaft ist es, die die Konsequenzen der Krise tragen muss. Wir und unser System haben erbärmlich versagt. Das Verhalten unserer Branche ist es, das die Welt an den Rand des Abgrunds geführt hat. Mensch, wir können froh sein, wenn die uns nicht den Arsch aufreißen. Hier noch ist nicht alles verloren. Wir werden ganz allmählich und ohne großes Aufsehen die Reichen stark besteuern, den Märkten harte Fesseln anlegen und die Bevölkerung entlasten. Vielleicht können wir so noch alles zum Guten wenden. Mein Gott, ich kann nur hoffen, dass Ihr Plan aufgeht. Die Welt steht vor so großen Herausforderungen. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist, dass die Armen noch ärmer werden. Und die Reichen noch reicher. Ach, Löcher, ich dachte, ich bin im falschen Film. Bevölkerung, am besten noch die Boni klappen. ja, Alten, eher. Na dann, meine Herren, auch weiterhin auch gute Zusammenarbeit. Ein großartiger Tag. Qué impecable el nivel de realización, ¿no?, de Attac TV. Bueno, estas son las cosas que se logran con el Creative Commons, ¿no?, que empieza a circular toda la información. Mira, te obligo a que dejes el mate, porque nos pusimos a ver con Seba el material. Impactante el nivel de realización, ¿no?, que tenía. Parecía por momentos una película, pero bueno, es el trabajo también de tomarse en serio
la divulgación de la información, ¿no? Más allá de que tiene un tono muy de humor en un momento, Exacto. está hecho muy en serio. Lo que más me impacta del video es justamente, más allá de la realización audiovisual, que es técnicamente impecable, la utilización del humor. La utilización del humor y inevitablemente trasladándolo al periodismo neuquino, al periodismo valletano, al periodismo argentino, también me parece un punto flaco, un punto flojo, la utilización del humor para tratar temáticas serias y a través del humor hablar de cosas realmente de fondo, de cosas más a nivel macro. En los medios neuquinos quizás el humor está utilizado como separador y no tan integrado a la temática de las propias noticias, los propios temas que se están tratando desde una programación. Parece que el humor es como una isla o como un lugar de descanso, y en realizaciones como esta se demuestra una vez más, como si hiciera falta, cosa que no, que el humor es probablemente la clave más exitosa y más ganchera y más atrapante para hablar en serio. Claro, pero hablas de un humor políticamente sostenido, ¿no? O hablas del imitador que imita a Chávez y que le hacen preguntas serias a un Chávez que no existe en una mesa de radio. ¿Cómo sería la historia? No, básicamente eso es lo que hay. Claro. Digamos. Eso es lo que yo digo que se pone más en un plano de separador o de descanso o de división entre noticia y noticia o entre bloque y bloque. No integrado. Digamos, los propios conductores sufren esa falta de sentido del humor y los propios entrevistados tienen falta de sentido del humor. Sos un desubicado si le haces un chiste a un funcionario y probablemente incomodándolo desde ese punto se genera un clima de intimidad que te puede llevar incluso a tratar temáticas desde otro punto y a conseguir mejores declaraciones, sobre todo insisto en lo que hablábamos en el bloque anterior, cuando no es en vivo. Cuando no es en vivo, vos podés editar y quedarte con un pedazo y si en el medio el tipo se te calentó, te insultó, se rió, también te felicitó, cualquiera de esas reacciones espontáneas a la hora de meter un poquito de humor, la podés mostrar o no. En el vivo me parece más arriesgado y justamente por eso me parece que falta. En el año pasado estuvo con nosotros hablando también sobre medios de comunicación y una mirada, un jefe de redacción de un diario local, sí. Esteban Floriano, y nos decía que casi en un tono de lamento, pero también una mirada bastante crítica, la mayoría de los pibes que entraban en las redacciones querían ir a espectáculos, ¿no? Como que había una mirada como bastante alejada de lo que es la arena política o la investigación o la formación política. Y yo la cotejaba y quería repreguntarte eso a vos, con la mirada que también tenía Leo González, que participa en medios de comunicación masivos, pero también tiene sus emprendimientos independientes, y nos decía que esa era también la formación que estaban dando las facultades en la región, digamos, ¿no? Como que están prácticamente expulsando soldaditos todo el tiempo, pero sin ningún tipo de mirada crítica, ¿no? Fuera, como que se puede hablar mucho de Rodolfo Walsh o de Lastreto, Chaneto, no sé por qué dije Lastreto, por las calles, o la dietética. De Chaneto, claro, pero es muy abstracto, porque en términos reales no vas a hablar ni de los lavacoches ni de Indalo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué mirada tenés sobre eso? La academización del periodismo a mí me parece importante. No sé si es todo, tampoco como desde las propias facultades te lo plantean. Hay como una especie de guerra, una especie de enfrentamiento planteado, del cual tampoco nadie se hace demasiado cargo, que son los institutos, las facultades, los establecimientos educativos de comunicación, de periodismo, de investigación, contra los de oficio, por decirlo de alguna manera. Yo no me sumo demasiado a eso porque no me parece, desde mi experiencia, que la universidad te dé todas las herramientas que necesitas para un laburo cotidiano. De hecho,
si vos ves los medios de comunicación, la inmensa mayoría no terminó ningún estudio académico de comunicación o de periodismo. De esa mayoría que no terminó, incluso hay otro porcentaje que ni siquiera fue. Entonces ahí sí me parece importante la academización desde ese punto. Claro. Ahora, si es sacarse un problema de encima, si es una falta de compromiso, llegar a un diario, llegar a una radio, llegar a televisión y pretender elegir cierta función de alguna manera más liviana o más no tan comprometida políticamente como ser deportes o espectáculos, no sé si es tan así que la gente elige eso, pero sí sé que es así y me consta que si te pones a charlar con cualquier grupo de chicos que llegan por primera vez a los 17, 18, 20 años a un curso de ingreso o a las primeras materias de cualquier proyecto educativo comunicacional, sea un instituto terciario o sea la Universidad de Comunicación Social, notas que la mayoría va por periodismo deportivo o por periodismo de espectáculos. Puede ser también que muchos utilicen eso, ya, yo quiero estudiar periodismo deportivo. ¿Y por qué? Y porque quiero entrar a la cancha. Y yo quiero estudiar, yo me quiero dedicar a espectáculos. ¿Y por qué? Y porque me quiero acreditar a un recital. Esa falta de compromiso existe. Lo que pasa es que yo veo que los que decantan por ese lado después terminan de asesores de prensa en algún grupo legislativo que después ejerce funciones muy fuertes de poder. Entonces yo por ahí veo ese vínculo, eso es lo que me asombra y también me gusta estudiarlo, ¿no? Y reaprenderlo, es en qué punto se conectan esa falta de mirada política que en realidad tiene que ver con una mirada mucho más directa tal vez de lo que uno piensa que es la política, porque terminan después trabajando o de asesores de algún ministerio o de algún diputado o de algún senador, entonces sí tenían una mirada política en lo que estaban haciendo. Sí, pero habría que preguntarse, no es algo que uno en su intimidad pueda responder. Quizás habría que preguntarles a los comunicadores, a los periodistas que trabajan de asesores en prensa institucional, ya sea de un ente público, de una persona pública o de alguna institución, cuál es la motivación personal para realizar ese trabajo. Muchas veces tiene que ver con algo mucho más sencillo que la vinculación política, que es directamente el sueldo. Digamos, el periodismo es muy mal pago. Y si vos sos sostén de una familia y tenés hijos y trabajás en un medio de comunicación, bueno, andá pensando sí o sí y de entrada que también paralelamente vas a tener que hacer otra cosa, porque no te alcanza con lo que cobras en cualquier medio de comunicación de la región. Están los periodistas, los comunicadores que eligen por vinculación política, por pertenecer a un proyecto, por acompañar, por militar, por participar desde ese punto, que integran directamente los bloques de asesores de distintos funcionarios. Yo no sé si son los más, yo no sé si es mayoría de los asesores de prensa, no sé si la mayoría es porque comparte ese pensamiento político. Ojo, o si están por el sueldo. No me parece mal. Lo que yo me pregunto es, bueno, entonces antes sí tenían una mirada más limitada en algunos temas, porque a eso es lo que voy. Es obvio que uno necesita ganar más, tiene que ganar más y tenés que bancar el laburo. Pero me refiero a que, bueno, ya había un vínculo con todo eso, ¿no? Entonces, por eso lo que yo trato de ver es, bueno, ¿cómo hacemos para que eso permanezca lo más alejado a esa? Pasa que, bueno, con el dinero no hay mucha vuelta de tuerca. Si no se gana bien, no se gana bien, ¿no? Sí, y la vinculación política, salvo a quien está realmente comprometido y a quien realmente la milita esa idea política, por lo general asusta. Y un ejercicio muy sencillo para cualquiera que esté viendo, busquen, si quieren, en redes sociales periodistas de la zona y fíjense cómo dicen todo lo que no se dice en el medio de comunicación. En su Facebook, por ejemplo. En su Facebook, en su Twitter o en otro tipo de redes sociales que desconozco. Incluso con periodistas a nivel nacional. Es como
como un complemento ya casi ineludible. Ya todo el periodismo está animándose a decir por redes sociales lo que en su trabajo cotidiano no se anima a decir, no lo dejan decir o simplemente se callan para evitar una pelea futura. Resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ATEN.